El Señor esté con todos ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también a ustedes los perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios los bendiga, me alegra mucho este día compartir la palabra en la oración, y qué importante cuando uno permanece en oración. Porque la oración nos va a llevar a entender lo que hoy el Señor explica a los discípulos. La oración del Padre Nuestro va a constituirse en un eje fundamental, no solamente desde el discipulado, sino hoy en la comunidad cristiana. Nosotros tenemos la oración del Padre Nuestro como el referente más importante. El domingo, la oración por excelencia es la oración del Padre Nuestro. Si alguien por cualquier circunstancia, encontrándose en un lugar distante, solamente pudiera acudir personalmente a la oración del Padre Nuestro, vale como un momento también de cumplimiento del precepto. Porque la oración del Padre Nuestro es la oración del creyente que se dirige a Dios, que habla con Dios y que asume una responsabilidad delante de Dios. Es muy importante asumirlo. Por eso dice la palabra, después de explicar la oración, dice: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también a ustedes los perdonará su Padre. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Es muy interesante porque en el eje de la oración, el Señor quiere explicarles por qué es importante el perdón. Una dimensión que el ser humano en todas las culturas tiene a veces el conflicto interior. ¿Cómo hago para perdonar? ¿Cómo hago para sanar esta herida? Entonces la oración del Padre Nuestro es una oración que va a llevar a esa acción de la vida. Es una acción espiritual, pero es una acción también de decisión. El perdón es una acción de decisión, porque libremente, en el contexto de lo que yo soy como creyente, soy capaz de salir de mí mismo y entregar entonces una dimensión tan importante como es el perdón. La oración del Padre Nuestro hoy se convierte en un referente entonces para entender nuestras acciones espirituales. Qué bueno entonces unirlo con la palabra permanecer, porque nuestro Señor permaneció en oración. Aquí es donde está el punto clave. ¿Somos nosotros capaces de permanecer en oración? Es decir, en comunicación con Dios. Es que la oración es la comunicación. Por eso yo les digo a veces, vamos a hablar con Dios, vamos a tener un diálogo. Y a veces necesitamos que ese diálogo no solamente sea de nosotros hacia Dios, sino de Dios que nos habla. Dios habla hoy en mi historia, en mi realidad. Por eso el Señor en el desierto va a permanecer en un profundo momento de oración. Y me llama la atención, y no olviden la notica en Lucas capítulo 4. Dice: al final apareció el tentador, no fue al comienzo. Allí es donde uno tiene que tener más fuerza en la oración. Cuando vienen más tribulaciones es cuando uno tiene que permanecer más en oración. Créanme que esa es la única manera de entender por qué las acciones espirituales nos llevan a salir de nosotros mismos. Es como si nos saliéramos de nuestro cuerpo y pudiéramos ver la majestuosidad de Dios. Pero eso no lo podemos entender
teóricamente. Yo lo estoy explicando y la mente dice, sí, pero si le pasara lo que me pasó a mí, usted no entiende. La mente le está diciendo a uno que no lo acepte, la mente. El espíritu es el único que lo puede aceptar, no la mente. No hagan un acto racional de la oración, tiene que ser un acto espiritual. Si uno vive la acción espiritual como la vivió el Señor en el desierto, es que entendemos la proyección de lo que continúa en la vida. Mi vida tiene que ser proyectada, es decir, debo estar siempre en salida, como dice el Papa. Vamos a dar gracias hoy. Tenemos a una mujer orante por excelencia, que permaneció junto al Señor, permaneció junto a la cruz, María Santísima. Después tenemos el Santo Rosario, donde vamos a meditar esa palabra. ¿Por qué María nos enseña a permanecer? Hoy le pedimos a ella la gracia que nosotros también podamos permanecer en fe, en esperanza y con mucho amor. Oh María concebida sin pecado, Rogad por nosotros que recurrimos a vos, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.